Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El polvo de Fuendetodos era un polvo antiguo, pegado a la piel y a la memoria, un polvo que sabía a oveja, a piedra seca y a un sol inclemente que rajaba la tierra y forjaba el carácter. Allí, en ese pequeño latido de Aragón, un día de marzo de 1746, el mundo escuchó por primera vez el llanto de Francisco. Un llanto recio, como el cierzo que barría los campos, un anuncio de la voluntad indómita que viviría tras sus ojos. Su padre, José, era dorador, un artesano que vestía de oro la fe de los hombres en retablos y marcos, y de él aprendió el niño Francisco el olor de los pigmentos, la magia de la cola de conejo y el respeto por el oficio. Pero en sus manos no había solo la paciencia del artesano, sino la fiebre del creador. Su madre, Gracia Lucientes, pertenecía a una familia de hidalgos venidos a menos, y quizás de ella heredó ese orgullo silencioso, esa conciencia de un linaje que, aunque empobrecido, se negaba a doblegarse. Zaragoza fue el primer lienzo en blanco. La ciudad, con el rumor del Ebro como banda sonora y la majestuosidad del Pilar como testigo, lo acogió en el taller de José Luzán. Allí, entre copias de estampas italianas y flamencas, el joven Goya aprendió la disciplina del dibujo, la gramática del arte. Pero su pulso era demasiado enérgico para la caligrafía perfecta que se esperaba de él. Chocaba con la rigidez académica, con la idea de que la belleza residía en una fórmula repetida. Buscaba la vida, la sangre que corría bajo la piel de los santos y las vírgenes que le encargaban copiar. 2 veces llamó a las puertas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, y 2 veces le fueron cerradas. Los académicos, guardianes de un neoclasicismo frío y ordenado que imponía Antón Rapaelmens, no supieron ver en aquellos trazos temperamentales más que la insolencia de la provincia. El fracaso, lejos de hundirlo, le prendió una mecha en el alma. Si Madrid no lo quería, buscaría la gloria en la cuna del arte, en la misma Roma. El viaje a Italia fue una huida hacia adelante. Una peregrinación financiada con la venta de algunos cuadros y la ayuda de algún mecenas que sí vio la lumbre en su mirada. Cruzó los Pirineos y la península itálica como un torrente, absorbiéndolo todo. No era el erudito que tomaba apuntes delicados, sino el artista que se emborrachaba de formas y colores. Se maravilló con el dramatismo de Caravaggio, con la grandiosidad de Miguel Ángel, con la armonía imposible de Rafael. En Parma, un concurso de la Academia le otorgó una mención especial por un lienzo sobre Aníbal viendo por primera vez Italia desde los Alpes. No ganó el primer premio, pero su nombre empezó a sonar, a cruzar el Mediterráneo de vuelta a España. Regresó a Zaragoza con el aura del que ha visto el mundo, con una técnica más depurada pero con el mismo fuego interior. Fue entonces cuando el Cabildo del Pilar le encomendó una tarea de envergadura, la decoración de la bóveda del Coreto. Y allí, subido a los andamios, desafiando las alturas y la tradición, Goya desató su energía. Sus frescos eran vibrantes, llenos de un movimiento y una luz que rompían con la solemnidad esperada. Se enfrentó con los canónigos, con su cuñado Francisco Valleu, un pintor ya establecido y de gusto más clásico. Aquel choque fue el primero de muchos, la prueba de que su genio no cabía en los moldes de nadie. Madrid, finalmente, le abrió sus puertas, pero no por la entrada principal de la Academia, sino por la puerta de servicio del talento práctico. Su cuñado, a pesar de las disputas, reconoció su valía y lo introdujo en un proyecto que cambiaría su vida: los cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Era un trabajo considerado menor por los grandes pintores, un mero diseño para que otros tejieran. Pero Goya lo transformó en un laboratorio de la vida española. Durante casi 2 décadas, sus pinceles llenaron metros y metros de lienzo con escenas que respiraban alegría y luz. Majos y majas que bailaban en la pradera de San Isidro, niños que jugaban a soldados, vendedores ambulantes, gente del pueblo disfrutando de un instante de ocio bajo un cielo azul y limpio. Era una España idealizada, sí, una visión amable para decorar los palacios de la aristocracia, pero en cada personaje, en cada gesto, había una verdad, una chispa de vida que trascendía el mero costumbrismo. En el rostro de una vendedora de cacharros, en la tensión de los jugadores de naipes, en el vuelo de una cometa, Goya estudiaba la anatomía del alma española. Mientras tanto, su carrera oficial despegaba.
En 1780 ingresó por fin en la Academia de Bellas Artes, y poco después fue nombrado pintor del rey por Carlos III, un monarca ilustrado que apreció su talento. Su fama como retratista creció como la espuma. Los nobles, los banqueros, los políticos, todos querían verse inmortalizados por aquel aragonés que no se limitaba a reproducir sus rasgos, sino que parecía desnudar sus almas. Pintaba las sedas y los encajes con una maestría deslumbrante, pero eran los ojos, la postura, el gesto apenas perceptible de una mano, lo que revelaba la verdad del personaje. En sus retratos de los duques de Osuna, de la marquesa de Pontejos o del conde de Floridablanca, se percibe no solo el estatus, sino la inteligencia, la melancolía, la vanidad o la bondad de sus modelos. Se había convertido en el cronista de una época, el pintor de una corte que se acercaba, sin saberlo, al borde del abismo. La vida le sonreía. Era un hombre de éxito, con una posición económica desahogada, amigo de los ilustrados más importantes del país, como Jovellanos o Ceán Bermúdez. Frecuentaba los salones, disfrutaba de la caza, de los toros, de la compañía femenina. Su relación con la duquesa de Alba, en particular, se convirtió en leyenda. ¿Fue solo su musa y mecenas o también su amante? Sus retratos de ella están cargados de una intimidad y una audacia que alimentan el misterio. En el famoso retrato de cuerpo entero, ella lo señala con el dedo índice, y en la arena, a sus pies, se puede leer solo Goya. Una declaración de complicidad, de una conexión que iba más allá de lo profesional. En la cima de su carrera, cuando parecía haber conquistado el mundo, el destino le asestó un golpe brutal. En un viaje a Andalucía en el invierno de 1792, una enfermedad repentina y misteriosa lo postró en cama durante meses. Sufrió fiebres altísimas, cólicos, vértigos y dolores de cabeza insoportables. Sobrevivió de milagro, pero las secuelas fueron terribles y permanentes. La enfermedad le arrebató el oído para siempre. Un muro de silencio se levantó entre él y el mundo. El Goya solar, el pintor de las fiestas y los cielos azules, murió en aquel invierno andaluz. De las profundidades de esa nueva soledad nació un artista diferente, un explorador de las zonas más oscuras de la condición humana. El silencio exterior agudizó su visión interior. Ya no oía las lisonjas de la corte, las conversaciones banales, la música de los salones. Solo veía. Y lo que veía era la hipocresía, la superstición, la ignorancia y la crueldad que se escondían bajo el barniz de la civilización. Para dar salida a esos fantasmas que lo asediaban, comenzó a trabajar en una serie de aguafuertes que titularía Los Caprichos. 80 estampas que eran un bofetón a la sociedad de su tiempo. Brujas, duendes, frailes lascivos, nobles asnales, matrimonios de conveniencia. Y en el centro de todo, la plancha más famosa, la número 43, el sueño de la razón produce monstruos. Era el lema de su nueva existencia. Cuando la razón ilustrada que tanto había admirado se dormía, las pesadillas tomaban el control. Publicó la colección en 1799, pero la afilada crítica contra la Iglesia y la nobleza atrajo la atención de la Inquisición. Asustado, retiró la venta a los pocos días y acabó regalando las planchas al rey a cambio de una pensión para su hijo Javier. El miedo se había instalado en su vida. El nuevo siglo comenzó con el estruendo de los cañones. La invasión de las tropas de Napoleón Bonaparte en 1808 sumió a España en un caos de sangre y fuego. El levantamiento popular del 2 de mayo en Madrid, y la brutal represión de la noche siguiente, marcaron a Goya para siempre. Él lo vio, quizás no desde la primera línea, pero sí en los rostros de sus vecinos, en el olor a pólvora y muerte que impregnó la ciudad. Años después, cuando el rey felón Fernando VII regresó al trono, Goya plasmaría aquellos sucesos en 2 lienzos monumentales. La carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo. En este último, toda su maestría se puso al servicio del horror. Rompió todas las reglas de la pintura de historia. No hay un héroe claro, solo un pelotón de ejecución sin rostro, una máquina de matar, y un grupo de civiles anónimos enfrentados a su destino. La figura central, con su camisa blanca y los brazos en cruz, es un mártir anónimo. Un grito universal contra la barbarie. La luz del farol no ilumina un acto de gloria, sino una carnicería. Durante los años de la guerra, Goya, atrapado en Madrid, tuvo que navegar en aguas turbulentas. Retrató a oficiales franceses y a José Bonaparte, el rey impuesto,
pero su corazón y su genio estaban con las víctimas anónimas de la contienda. En secreto, en pequeñas planchas de cobre, fue grabando la crónica más desoladora y veraz que jamás se ha hecho de una guerra. 82 estampas que se conocerían mucho después de su muerte como los desastres de la guerra. No hay heroicidad, solo hambre, violaciones, torturas, cuerpos mutilados. Goya no toma partido por un bando, sino por la humanidad aplastada. Su mirada es la de un reportero de guerra que ha descendido a los infiernos y tiene la obligación moral de contarlo. Con la restauración de Fernando VII en 1814, la esperanza de una España liberal se desvaneció. El nuevo rey abolió la Constitución de Cádiz y restauró el absolutismo y la Inquisición. Para Goya, que se había movido en círculos ilustrados y afrancesados, eran tiempos peligrosos. Tuvo que someterse a un proceso de purificación política para demostrar su lealtad al nuevo monarca. Aunque fue absuelto, la atmósfera en la corte se había vuelto irrespirable. La desilusión, la sordera, el miedo y la vejez lo empujaron a un aislamiento cada vez mayor. En 1819, compró una finca a las afueras de Madrid, a orillas del Manzanares, que el pueblo conocía como la Quinta del Sordo. Un nombre que parecía una cruel ironía del destino. Allí, en la soledad de aquellas paredes, lejos de cualquier encargo, de cualquier mirada ajena, Goya se embarcó en su viaje más extremo y personal. Directamente sobre el yeso de los muros del salón y del comedor, comenzó a pintar las 14 escenas que hoy conocemos como las pinturas negras. No estaban destinadas a ser vistas por nadie más que él. Eran un exorcismo, una conversación con sus propios demonios. Saturno devorando a su hijo, una metáfora brutal de un tiempo, de un país que aniquila a sus propios vástagos. El aquelarre, una reunión de brujas y seres deformes escuchando a un gran cabrón. Duelo a garrotazos, con dos hombres hundiéndose en el fango mientras se matan a golpes. Figuras que gritan en silencio, rostros descompuestos por el pánico, la locura y la angustia. La paleta se había oscurecido hasta casi desaparecer, dominada por negros, ocres y tierras. La pincelada era febril, casi violenta. Era la culminación de su viaje a las tinieblas, una obra que se adelantó 100 años al expresionismo y al surrealismo. El ambiente político en España se hizo todavía más opresivo. En 1824, con casi 80 años, Goya solicitó al rey un permiso para viajar a Francia con la excusa de tomar unas aguas termales. En realidad, era un exilio voluntario. Se instaló en Burdeos, una ciudad con una nutrida colonia de liberales españoles huidos de la represión fernandina. Allí, lejos de la negrura de la Quinta, pareció encontrar una última y serena bocanada de luz. A pesar de su edad y de su precaria salud, su impulso creativo no se detuvo. Aprendió una nueva técnica, la litografía, y la exploró con la curiosidad de un joven aprendiz, creando la magnífica serie de los toros de Burdeos. Y pintó uno de sus últimos y más conmovedores retratos, la lechera de Burdeos. En el rostro de aquella joven anónima, pintado con pinceladas sueltas, casi transparentes, parece haber una reconciliación, una paz encontrada al final del camino. El anciano sordo, el cronista de los horrores, el pintor de los monstruos, era todavía capaz de captar la belleza sencilla y luminosa de la vida. Vivió sus últimos años en compañía de Leocadia Zorrilla, su ama de llaves y probable última compañera, y de la hija de esta, Rosario, a la que enseñó a dibujar con el cariño de un abuelo. En la noche del 15 al 16 de abril de 1828, a la edad de 82 años, Francisco de Goya y Lucientes murió en su casa de Burdeos, lejos de la tierra que lo había visto nacer y que él había retratado con una lucidez tan brutal como amorosa. Dejó tras de sí una obra inmensa, un puente entre dos mundos. Fue el último de los grandes maestros antiguos y el primero de los modernos. Un hombre que pintó la luz de la razón y las tinieblas de su ausencia, que retrató a reyes y a mendigos, la alegría de la fiesta y el silencio de la muerte. Un aragonés testarudo que, desde el abismo de su silencio, enseñó al mundo a ver. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.